Por supuesto que tenemos que empezar este programa hablando pues de la comparecencia que los cuatro gigantes de la tecnología y sus fundadores y o directores generales tuvieron ante el Congreso estadounidense. Se sentaron en el banquillo ni más ni menos que Tim Cook, director general de Apple, Mark Zuckerberg, fundador y director de Facebook, también Sundar Pichai, quien es el director general de Google, y por supuesto que Jeff Bezos, fundador y director general de Amazon. Todos y cada uno sentados, pues porque los congresistas estadounidenses los tienen en la mira a todos ellos por prácticas anticompetitivas. Y pues literal el comité del Congreso estadounidense que los citó a comparecer, pues es el comité que se dedica a investigar si las empresas están convertidas ya en un monopolio o no, y por lo tanto pueden sugerir e iniciar un proceso que pudiera llevar inclusive a la fragmentación de las mismas empresas. Creo que el ejemplo, todas las empresas que acabamos de mencionar pues son gigantescas y tienen no un dedo, sino medio cuerpo metido en distintas industrias, distintas áreas. Pero pues un ejemplo es Facebook, que tiene por un lado su propia red social del mismo nombre, pero también tiene Instagram, que también ya es gigantesca, pero también tiene otro tipo de plataformas como WhatsApp de mensajería, que por mucho es la más popular de todo el mundo, pero también tiene visores de realidad virtual. Entonces, por ahí podría venir una fractura de alguna de estas cuatro empresas, si es que a los congresistas estadounidenses les pareciese eso una buena idea. Entonces, pues de eso se trató un poco la comparecencia. Digamos que el Senado le pidió, el Congreso estadounidense le pidió a estas grandes empresas, pues que les dieran acceso a información que les permitiera a los congresistas analizar si están efectivamente teniendo un poder ya difícil de modificar por parte de otros competidores, ¿no? Que su posición sea de tal dominancia que pudieran estar constituyendo ya un monopolio y de esa manera pues también afectándonos a nosotros como consumidores. Entonces, pues los cuatro hombres blancos, bueno, excepto Sundar Pichai de Google de origen indio, pero los otros tres hombres blancos estadounidenses, pues trataron de justificar, primero leyendo un discurso inicial que ellos redactaron y ya luego respondiendo a las preguntas de los congresistas, por qué ellos no son un monopolio, por qué no han incurrido en prácticas anticompetitivas cada uno en sus respectivos mercados. Fue una comparecencia larguísima de más de 3 horas de duración. Yo sí me la aventé completa, casi me salieron llagas en el trasero, pero creo que podemos sintetizarla para, digamos, no divagar mucho al respecto en 2 o 3 comentarios. Claro, mi opinión un poco ahí vertida también en medio. Pues la primera es que sorprende mucho la falta de conocimiento o de supuesta falta de información de muchos de ellos. Es decir, varios de los congresistas, principalmente las mujeres, principalmente de afrodescendientes o claramente no blancas, tenían una perspectiva mucho más crítica en comparación con los republicanos, hombres blancos que se salieron con unas preguntas de lo más absurdas y que más bien tenían un tinte político. Pero interesante el papel de las mujeres congresistas que sí hicieron su tarea. Se ve que tenían todo un equipo investigando la historia de esas compañías y que hicieron preguntas muy incisivas a cada uno, tan incisivas que a los 4 de los representantes de estas gigantescas empresas, más de una ocasión se les escuchó decir: no tengo la información, no sabía, no recuerdo, no estoy enterado, lo cual, una de dos, o demuestra que efectivamente sus empresas son tan grandes que no tienen ni idea de lo que está sucediendo dentro de ellas, o no se les avisa, o hay muchos procesos que no pasan por su decisión, o 2, son medio mentirosos, ya se les están empezando a olvidar las cosas, tienen una memoria selectiva y están utilizando estas frases hechas de: disculpe, no lo recuerdo, tendría que investigarlo, déjeme le pregunto a mi equipo, para eludir las respuestas de los congresistas. El segundo tema es que pues sí, muchos de ellos están francamente mintiendo, y la tarea ya lo han hecho muchas otras personas. Salió publicado en el Washington Post un artículo muy interesante de las 5 grandes mentiras que estos ejecutivos dijeron en esta comparecencia, y creo que podemos ir muy rápidamente por cada una de ellas y eso nos va a servir también para entender por qué estaban ahí sentados estos personajes. La primera es que uno está en control de sus datos, y aquí pues los señalados principales eran por supuesto Google y Facebook, que argumentan que sí, efectivamente ellos manejan una cantidad obscena de nuestros datos personales, de información privada, de información que pues no nos gustaría o que no le daríamos a una persona en una tienda física, dónde vivimos, qué compramos el mes pasado, cómo nos identificamos en cuestión de nuestro género, qué otras cosas nos apasionan, y ellos concentran toda esta información, ¿no? Y una de las
frases hechizas que tenían muy ensayadas es que los usuarios tienen control absoluto de los datos. Por ahí nos menciona este artículo del New York Times escrito por Geoffrey Fowler. Eso no es cierto y nosotros coincidimos porque muchas veces los sistemas que nos permiten a nosotros como usuarios controlar qué información le damos a estas empresas, cuándo puede caducar, en qué momento nos pueden, por ejemplo, estar rastreando nuestra ubicación a través del GPS del teléfono, son en realidad herramientas muy oscuras a las cuales es difícil de llegar, que están enterradas bajo una serie de opciones y que manejan un lenguaje por su propia naturaleza tecnológica y a veces también por las cuestiones legales que se entremezclan. Es un lenguaje muy complicado de entender para el público general. Entonces, que no nos vengan a vender que nosotros tenemos total control de nuestros datos. Al final de cuentas, para entrar a Facebook, para utilizar las herramientas de Google, no necesitamos identificar, necesitamos dar nuestros nombres reales y una serie más de datos que hacen que pues suene como un pretexto, como una justificación, como una salida fácil de decir, no, sí, las personas tienen control de sus datos, cuando en realidad es difícil, y sobre todo cuando estas empresas dependen justamente de lucrar con nuestros datos. Otro de los temas interesantes es, y ustedes tienen muchas opciones, ¿no? O sea, no somos el actor dominante, lo decía por ahí Amazon respecto al tema de las ventas en línea, lo decía Apple respecto a su tienda de aplicaciones, pues esto también se antoja como una falsedad. A final de cuentas, el dominio que tiene Amazon de las ventas en línea es impresionante. Leía yo, casi llega al 40% del total de las ventas en líneas en Estados Unidos son desde la plataforma de Amazon, y sabemos, esa es la realidad como consumidores, que no se compara en lo más mínimo la experiencia, la rapidez y la calidad. Eso es cierto, ¿no? La experiencia de uso y de atención al cliente que se vive en Amazon en contraste con otras plataformas, y ello ha llevado a que tengan parte de este dominio. Y en el caso de Apple, pues también pululan en internet historias de pequeñas empresas que han subido sus aplicaciones a Apple o lo han intentado y se han topado con pared porque Apple quiere imponer que se utilice su sistema de pagos o no les permite publicar su aplicación porque supuestamente violan unas reglas que resulta que no necesariamente se aplican a rajatabla a todos las empresas que están subiendo aplicaciones a la tienda de Apple, o que inclusive han visto sus aplicaciones bajadas, retiradas de la tienda, afectando su negocio. Entonces, pero no hay opción, pues si cuando tienes a Apple como el principal vendedor de teléfonos en Estados Unidos y el principal fabricante de teléfonos del mundo también ya en términos de volumen, pues ni modo que digas, no, pues hay muchísimas más opciones. Sin duda alguna son un gigante de la tecnología. Bueno, otra de las cosas que dicen, no somos tan grandes, como les decía, pues cuando tienes a Facebook ahí sentados, por muchos la red social más popular del planeta, que básicamente supera la población de muchísimos países en conjunto, pues es difícil decir que hay por ahí otra que le puede hacer una competencia. Lo mismo decíamos en el caso de Amazon. Otra de las cosas que por aquí dice este artículo del Washington Post, que solo te mostramos de información relevante, decía la gente de Google cuando uno de los congresistas les preguntaban, oye, pero ¿cómo sé si efectivamente yo me meto a buscar algo en Google, que me estás mostrando la información que relacionada con lo que yo estoy buscando y que a mí me va a ser más útil y no un anuncio o un contenido pagado por un tercero, ¿no? Pues básicamente Google dijo, no funciona así la cosa, lo que tratamos es siempre darle a la gente lo que para ellos puede ser más útil, pero el negocio de Google, sabemos, a través de su red de publicidad es ese, asegurarse que las empresas que les pagan puedan tener un espacio privilegiado cada vez que nosotros buscamos algo en internet en su buscador, o ya ni siquiera tenemos que buscarlo, por nuestra pura actividad en la internet o utilizando nuestro teléfono móvil puede ser suficiente para que Google nos bombardee con publicidad de alguien que evidentemente le está pagando a ellos. Ya por ahí la última mentira que se reveló en estas sesiones es que las redes sociales no ganan dinero o no se benefician con la desinformación. Pues obviamente sabemos que esta es una mega pedrada en contra de Facebook, porque todos sabemos que sí, efectivamente el morbo, de alguna buena manera, la controversia es lo que nos mueve en las redes sociales, lo que nos hace dar clic, lo que hace que interactuemos con un contenido, que lo comentemos, que nos peleemos, que lo votemos a favor, en contra, que le pongamos un emoji. Y es imposible pensar que parte del modelo de negocio de Facebook pues radica en eso, en la capacidad que tiene la plataforma de atraparnos con contenido que nos mueve emocionalmente y que nos engancha. Y muchas veces ese contenido puede ser contenido falso,
contenido inclusive con aseveraciones que pueden rayar en el discurso de odio, con los insultos, con polémicas, y eso a los humanos lo sabemos desde hace mucho tiempo, no lo inventó Facebook, los medios, los periódicos amarillistas y de nota roja lo han hecho durante toda la vida, eso nos atrae. Entonces decir que no es cierto, que no se beneficia Facebook con los contenidos extremos que podemos encontrar en su plataforma, creo yo que efectivamente es una gran mentira. Conclusión, fue una comparecencia larga, un poco desorganizada. Cada congresista agarraba un tema y le preguntaba a uno de los directivos cosas que no tenían que ver con lo que había dicho el anterior, ni siquiera con lo que había dicho el anterior congresista. Pero sin duda alguna se agradece un ejercicio que difícilmente veríamos en México, de que se sienten a estas grandes empresas monopólicas, y vaya que las hay en México, empezando por las del propio Estado, pero muchas de telecomunicaciones, muchas de medios de comunicación, muchas de construcción, de otros sectores que sabemos que tienen un poder excesivo. Y ver a estos gigantes tener que sentarse ahí, seguramente contra su voluntad, preferían haberse quedado a contar sus lingotes de oro en su bóveda, pero ahí estaban, dando la cara, sudando, teniendo respuestas complicadas, titubeando, trabándose, confesándose ignorantes. Y haber visto el ejercicio en sí mismo, aunque no fue perfecto, creo que es una cosa maravillosa que sin duda sienta un precedente, y ya veremos qué sucede, porque las investigaciones continúan, y en una de esas, alguna de estas empresas sí recibe un duro golpe por parte del gobierno de los Estados Unidos por sus prácticas anticompetitivas. Y bueno, ya que estamos hablando del poder inmenso de Facebook, qué mejor ejemplo que pues este boicot publicitario que le hace los mandados a Facebook. Como sabemos, lo hemos reportado las últimas semanas, organizaciones de defensa de los derechos civiles y en contra del discurso de odio se enojaron porque Facebook ha sido muy blando, muy blandengue, muy titubeante a la hora, digamos, de castigar, de dar de baja o de señalar el contenido, pues como les dijimos, que podría ser el discurso de odio o atacar a minorías, sobre todo cuando provienen políticos como el presidente de los Estados Unidos, pues no estaban de acuerdo con cómo ha actuado Facebook. Llamaron un boicot publicitario, se subió hasta Disney, Coca-Cola, Procter & Gamble, las grandes marcas internacionales. Todos dijimos, aquí sí le va a doler a Mark Zuckerberg. Pues, ¿qué creen? No, le quitaron ni un pelo a un gato, se dieron a conocer los resultados del segundo trimestre del año para la empresa y pues han roto récords en ingresos como cada año en este segundo cuarto de 2020. Entonces, pues básicamente lo que nos está diciendo es que la pandemia, el boicot publicitario, nada de eso es capaz de verdaderamente pues lastimar la increíble capacidad de hacer dinero que tiene esta red social Facebook y la empresa de Mark Zuckerberg. La verdad es que también no solo les fue bien en términos de pues, los ingresos que tuvo la empresa, inclusive subieron el número de usuarios activo hasta 12% con respecto al mismo periodo del año pasado. Entonces, pues nada más que 18,000 millones de dólares en ingresos derivados de publicidad es lo que se embolsó Facebook a pesar del boicot publicitario. Pues díganme ustedes si sí o no es un poder inmenso que ya se salió de control estos compadres allá en Facebook. Y unas malas noticias para los aficionados de Apple, pero no tampoco así para echarnos a llorar. Resulta que se ha confirmado que se va a retrasar el lanzamiento y distribución de los nuevos iPhone, algo que no es inusual, ya había sucedido anteriormente, pero sí es una tradición que tenía la gente de Apple de a principios de septiembre presentar los nuevos teléfonos de su teléfono insignia. Todo parece indicar que han tenido que retrasar el lanzamiento pues por problemas derivados no solo de la pandemia del coronavirus, sino de la incorporación de nuevas tecnologías en los dispositivos. Se rumora fuertemente que van a ser los primeros en soportar esa tecnología 5G que permite conexiones más rápidas para descargar información desde nuestros teléfonos, y pues todo parece indicar que eso ha complicado el diseño final y la producción de estos nuevos dispositivos. Entonces no será en las primeras semanas de septiembre. Un poco lo complicado es que pues no se tiene todavía una fecha, es decir, Apple dijo no va a ser a principios de septiembre, pero no ha dado una fecha exacta, por lo cual se especula que a lo mejor ni siquiera es en septiembre cuando sean presentados. Entonces bueno, si ustedes estaban esperando un nuevo iPhone, tengan paciencia, aguántense un poquito más. Hay otras opciones si quieren un teléfono 5G. De todas maneras, aquí en México ni tenemos redes 5G. Tengan paciencia, ya vendrá el nuevo iPhone, solo que con un poquito de retraso. Y ya para terminar, pues podemos hablar rápidamente de los premios Emmys. Como saben, son el principal reconocimiento para la industria de la televisión, pero pues ya tendremos que decirlo ahora, pues de los contenidos audiovisuales en capítulos, ¿no? Que no necesariamente son películas, sino que empezaron en televisión, pero pues que ahora se han visto invadidos por los servicios de transmisión de contenido por internet. Rápidamente, pues las series más nominadas y que pudieran quedarse como las grandes ganadoras: Better Call Saul, que sabemos que se transmite por Netflix,
The Crown también por Netflix, Handmaid's Tale, que se transmite en televisión, pero también por sistemas de transmisión de video, The Mandalorian de Disney, esta nueva producción para su plataforma Disney Plus, basada en el universo de Star Wars. En fin, creo que la conclusión o los números más importantes es que la plataforma, la distribuidora más grande que resultó con más nominaciones en esta nueva edición de los Emmys 2020 fue Netflix, pero con un número aplastante, 160 nominaciones. Luego le siguió HBO, que tiene un pie, digamos, en la televisión de paga y también en los servicios de transmisión por internet. Luego NBC, ABC, televisoras tradicionales y FX Networks. Pero lo que nos queda claro entonces es que ya son los servicios de streaming los que dominan los premios a lo mejor de la televisión y los productos audiovisuales en Estados Unidos, pero que también nuevos competidores como Disney Plus y Apple TV Plus están en esta lista de los que fueron nominados.